3 semanas antes de su boda descubrió que su prometido había embarazado a su hermana y su familia había decidido tomar su lado solo porque era un error de juventud. Pero esa brutal traición la convirtió en alguien que nunca pensó ser. Mi nombre es Lindsay y necesito confesar lo peor que me ha pasado, lo peor que me hizo mi propia familia. 3 semanas antes de mi boda me sentía la persona más feliz del mundo. Tenía 28 años, estaba comprometida con el hombre que había amado durante 4 años y planeaba la ceremonia de mis sueños. Todo parecía perfecto, la finca reservada con sus jardines, el vestido colgado en mi closet, las invitaciones enviadas a 200 personas, mi hermana menor aceptando ser mi dama de honor. Pero debía haberlo sabido mejor. Esa noche de jueves, en la cena de mis padres, la tensión era palpable. Mi padre evitaba mirarme, mi madre se frotaba las manos sin cesar y mi hermana mostraba una expresión rara, desafiante. Entonces me reveló que estaba embarazada del hijo de mi prometido, que habían estado juntos durante 6 meses. Recuerdo el choque de mi tenedor contra el plato, los jadeos de mi madre sin defenderme, los intentos de mi padre de calmarme mientras gritaba y la cara vacía de mi hermana, sin remordimiento alguno. Mi prometido me llamó decenas de veces, mis padres me decían que debía hablarlo como familia mientras ellos la apoyaban. 2 meses después, mi hermana caminó por el pasillo con el vestido que era mío, comiendo el menú que había elegido, y yo lloraba sola en mi departamento, viendo mi vida robada mientras mi familia esperaba que superara todo. Los siguientes 3 años fueron brutales. No voy a endulzarlo. Pasé los primeros 6 meses en terapia 2 veces por semana, intentando entender cómo mi propia familia había podido traicionarme así. Mi terapeuta seguía preguntando si quería trabajar hacia el perdón, y yo le decía que no, que solo quería aprender a no pensar en ellos todos los días. Me volqué al trabajo, me ascendieron 2 veces, comencé a viajar por negocios, hice amigos que no conocían mi historia y no preguntaban cuando decía que no era cercana a mi familia. Construí una vida nueva, ladrillo por ladrillo, agotadora pero necesaria. Alrededor del segundo año, algo cambió. Un día me desperté y me di cuenta de que había pasado una semana entera sin pensar en mi hermana ni en mi ex prometido. Fue como respirar por primera vez después de estar bajo el agua. Entonces lo conocí, Owen. Nos encontramos en una conferencia en Seattle y algo en él me hizo reír de verdad, sin máscaras, sin reservas. Hablamos durante 4 horas sobre todo excepto nuestras familias, y cuando me pidió mi número, algo en sus ojos me hizo decir que sí. Durante 8 meses mantuvimos una relación a distancia antes de que me pidiera mudarme con él. Tenía miedo, pero él fue paciente, nunca presionó. Cuando finalmente le conté lo de mi familia en su balcón a las 2 de la mañana, esperé incomodidad o juicio. En cambio tomó mi mano y me dijo que mi fuerza era extraordinaria, que me había reconstruido desde cero. Me propuso matrimonio 10 meses después, sin presión, en un martes cualquiera mientras cocinábamos, y dije que sí. Planeamos todos solos, sin familia, sin drama. Nos casamos en Italia con 12 amigos cercanos, escribimos nuestros propios votos, lloré lágrimas felices. Les envié invitaciones a mis padres para mostrarles que seguía adelante, pero no vinieron. Mi madre llamó para justificarlo diciendo que no podían abandonar a mi hermana. Colgué antes de que terminara. Estaba libre. 6 meses después intentamos tener hijos, pero nada. Tras un año, los exámenes revelaron problemas de fertilidad. Owen me tomó la mano y dijo que haríamos lo que fuera necesario. Empezaron tratamientos dolorosos, esperanzas seguidas de decepciones, y en uno de los meses más difíciles me derrumbé, preguntándome si esto era un castigo por cortar a mi familia. Él me miró y me recordó que esto era sobre nosotros, no sobre ellos. Y entonces, cuando todo parecía avanzar, la vieja vida volvió, una llamada de mi papá, 4 años después. Cansado, pidiendo reparar la familia, diciendo que mi mamá me extrañaba. Dudé, pero Owen me alentó a escuchar, por mí, para no quedarme con el que hubiera pasado. Así acepté una cena en un lugar neutral con ambas familias presentes, incluidos mi hermana y su esposo. El restaurante era caro y silencioso, el tipo de lugar donde la gente no hace escándalos. Ingenua de mí pensar que eso nos protegería. Mi hermana llegó con sus 2 hijos, un niño de 4 años y una niña de 2, ambos idénticos a mi ex prometido. Cada vez que los miraba era como recibir una puñalada. El niño tenía sus ojos, la niña su sonrisa. Me sentí físicamente enferma. Mi hermana se veía distinta, cansada, ojerosa, con unos kilos de más. Su marido, que aún me cuesta no llamar mi ex prometido sin romper algo, parecía incómodo desde que llegó, evitando mi mirada, concentrándose solo en su plato como si eso pudiera salvarlo. Mis padres intentaban mantener el ambiente ligero,
preguntando por mi trabajo, alabando mi cabello, pequeñas conversaciones que se sentían como caminar sobre vidrio. Mi hermana permanecía callada, ocupándose de los niños, sorprendentemente bien portados. Entonces llegó el postre, y todo se fue al infierno. Mi madre, con ese tono cuidadoso que esconde un arma, preguntó si Owen y yo pensábamos tener hijos pronto. Antes de que pudiera responder, mi hermana se rió de verdad. Buena suerte con eso, dijo, cortando el pastel de su hijo. Escuché que estaban teniendo problemas. Debe ser duro querer algo que no puedes tener. La mesa quedó en silencio. La mano de Owen buscó la mía bajo la mesa, apretando tan fuerte que dolía. Mi hermana fingió inocencia, habló de sus 3 embarazos, anunciando que estaba embarazada otra vez, 12 semanas, otro niño, bendecidos. Sentí que iba a vomitar. La mandíbula de Owen estaba tensa, pensé que se rompería. Mi padre dijo algo amable, yo no pude ni formar palabras. Mi hermana se volvió hacia Owen, insinuante, diciendo que cuando amas a alguien de verdad, te quedas, aunque no pueda darte hijos. Owen se levantó de golpe. Nos vamos, dijo. Mi madre trató de calmarme, excusando a mi hermana como siempre. Algo dentro de mí se rompió. Me quedé de pie, mirándola, viéndola de verdad por primera vez en años. Una persona que destruyó mi vida deliberadamente y no sentía nada. Hablemos de sensibilidad, susurré. Hablemos de cómo sedujo a mi prometido, de su embarazo, de cómo se robó mi boda y mis planes, y cómo nadie en esta familia la detuvo. Mi padre me advirtió, pero no escuché. La eligieron a ella, dije. Mi madre lloraba, decía que intentaban mantener la familia unida. Reí con dureza, no mantuvieron a la familia unida, me sacrificaron a mí. Mi hermana puso los ojos en blanco y dijo que debía superarlo. Superarlo, repetí. Destruiste mi vida y jamás pediste perdón. No lo siento, dijo. Su esposo intentó detenerla, ella lo apartó y dijo que Owen nunca fue mío, que si lo hubiera sido, no habría venido a ella. Owen se paró a mi lado, firme y sólido, y dijo, nos vamos. Pero mi hermana no había terminado. Me miró de arriba abajo de una manera que me revolvió el estómago y dijo, con una sonrisa provocativa, que si algún día Owen se cansaba de esperar por mercancía dañada, sabía dónde encontrarla. Insinuando que era muy fértil. La mesa estalló, mi padre se puso de pie, mi madre jadeó y el rostro de Owen se oscureció de ira. Antes de que alguien más hablara, reí, de verdad, desde un lugar profundo y oscuro. Le dije que su intento de coquetear era patético, que le había robado a mi prometido porque no soportaba que yo tuviera algo que ella no, y que ahora estaba allí, embarazada de su 3er hijo. En un matrimonio que se desmoronaba, tratando de seducir a mi esposo porque no soportaba que yo fuera feliz. Su esposo me miraba horrorizado, bien, que viera con quien se había casado realmente. Le hablé de mercancía dañada, de su vida atrapada, de cómo su hijo crecería sabiendo que su padre engañó a su tía para estar con ella. Mi padre intentó callarme, pero ya no tenía fuerza. Le dije que había venido porque esperaba que asumieran responsabilidad, pero nada había cambiado, ella seguía igual y ellos seguían excusándola. Miré a su esposo, que solo miraba su plato, y le dije que no era relevante, un mal recuerdo. Tomé mi bolso. Owen estaba de pie, listo. Dije que esta familia estaba muerta para mí, no por la traición, sino porque nunca me apoyaron. Mi madre lloraba, pidiéndome que no lo hiciera. Respondí que no estaba haciendo nada, ellos lo hicieron hace años, yo solo lo aceptaba. Nos fuimos y no miré atrás. Owen condujo en silencio y al llegar al departamento me derrumbé, no de tristeza, sino porque estaba libre. La libertad, aprendí después, tenía su precio. 2 semanas después, aún procesándolo, Owen me aseguraba que había hecho lo correcto, que defenderme y cortarles era justo. Por las noches, revivía todo, sintiendo satisfacción y rabia. No podía hablarlo con Owen ni con mi terapeuta de inmediato, así que fui a Internet. Encontré un grupo de apoyo para personas con familias tóxicas, leí historias de traición y abuso, y por primera vez me sentí menos sola. Escribí mi historia completa, cuidando que no hubiera nombres ni detalles que me identificaran. El apoyo fue inmediato, cientos de comentarios validando mi dolor, diciéndome que merecía algo mejor. 3 semanas después, me llamó mi tía. Alguien había reconocido los detalles y la historia había llegado a mi hermana. Mi sangre se heló, sentí náuseas, pero respondí bien sin pensar. Mi tía me advirtió que habría consecuencias, y sabía que tenía razón. Las consecuencias llegaron rápido.
Mi hermana perdió primero su trabajo en una oficina médica local. La historia se había regado entre sus compañeros. Su jefe la llamó, hablándole de reputación profesional, diciendo que ya no encajaba en un entorno orientado a la familia. La despidieron en una semana. Luego vinieron las consecuencias sociales. La gente empezó a reconocerla en el supermercado, en el colegio de sus hijos, por la calle. Pasó de anónima a notoria. La familia de su esposo dejó de hablarles. Algunos amigos de la pareja comenzaron a evitar cualquier encuentro. Yo escuchaba todo esto por mi tía, quien lo oía del resto de la familia. Cada detalle me llegaba con una satisfacción oscura que me asustaba. Me contó que estaban pensando en mudarse, que la gente la enfrentaba en la farmacia, que la señalaban y murmuraban. Debí sentir culpa, pero no la sentí. Ella sí debería avergonzarse, dije. Se lo merece. Destruyó mi vida y no sintió nada, ahora la verdad la alcanzaba. Pero mientras lo decía, algo se sentía extraño, equivocado. Sí, quería que enfrentara consecuencias, pero ver su vida derrumbarse, escuchar que perdía todo, no se sentía tan bien como imaginé. Owen me encontró una noche revisando redes sociales, buscando menciones sobre ella. Me preguntó suavemente qué hacía. Le dije que solo miraba, él me dijo que no era sano. Tenía razón, pero no podía parar. La obsesión era más fuerte que la razón. Mi hermana llegó a contratar a un abogado y presentar una demanda por difamación, alegando que yo había publicado mentiras que destruyeron su reputación. Owen y yo consultamos a un abogado. Tras revisar la publicación anónima, básicamente se rió. Nunca la nombré, la verdad es defensa absoluta, no había prueba de daño directo. La demanda fue desestimada. Sentí triunfo, intentó atacarme y falló. Pero esa misma semana pasó algo inesperado y maravilloso, me quedé embarazada. Después de 2 años de tratamientos, intentos fallidos y decepciones, la prueba mostró 2 líneas. Lloré durante 10 minutos frente al espejo antes de mostrársela a Owen, quien me levantó en brazos y ambos lloramos. Todo lo que habíamos esperado finalmente llegaba. Debería haberme sentido completamente feliz, pero me descubrí revisando obsesivamente redes sociales para ver noticias sobre mi hermana, buscando su nombre, leyendo comentarios, páginas de chismes. Compulsivamente varias veces al día. Owen lo notó, y por supuesto, lo notó. 3 semanas después de saber que estaba embarazada, llegué a casa y él me encontró nuevamente frente a la laptop, hundida en otro hilo sobre mi hermana. Cerró la computadora con firmeza y comprendí de inmediato que algo se había quebrado en mi comportamiento. Me recordó, sin necesidad de palabras, que estaba esperando un hijo y que había sustituido la alegría de ese milagro por una vigilancia obsesiva sobre la vida que mi hermana estaba perdiendo. Su mirada me enfrentó a una verdad incómoda, aunque la había apartado de mi vida hacía años, seguía permitiéndole dominar cada pensamiento. Sentí las lágrimas caer antes de admitirlo siquiera. Creía necesitar pruebas constantes de que enfrentaba consecuencias, como si eso pudiera equilibrar los años de daño. Pero esa necesidad me estaba devorando. Esa noche no dormí. Pensé en todo lo que había construido, amor, matrimonio, un embarazo deseado, una vida nueva. Y aún así seguía atrapada en la sombra de su caída. Pasaron 3 años marcados por desvelos, primeras palabras y el peso pequeño y cálido de mi hijo, que nació perfecto. Había mejorado, o eso creí, hasta el día en que los vi en el supermercado. Mi madre envejecida, mi sobrino delgado, un carrito lleno solo de lo indispensable. Los observé escondida, consciente de que aquella imagen no me daba satisfacción sino náusea. Después supe la verdad completa, mi hermana abandonada, sin trabajo, viviendo con mis padres, recurriendo a lo que pudiera para sobrevivir. Y entonces lo sentí con toda crudeza, ya no era justicia. Era miseria. Y yo había sido parte del empuje que la llevó allí. 2 semanas después, mi tía me llamó otra vez con la voz temblorosa para decirme que el contenido de mi hermana se había filtrado. Alguien del pueblo la reconoció y las fotos comenzaron a circular por todas partes, en sitios de chismes y grupos locales, vistas por prácticamente todos. Creí que sentiría una especie de triunfo final, pero solo apareció un vacío devastador. Luego supe que sus hijos estaban siendo acosados en la escuela, que otros niños habían visto las imágenes y las usaban para burlarse de ellos. Todo dejó de ser abstracto cuando volví a ver a mi sobrino llorando desconsolado en el estacionamiento del supermercado. Señalado y ridiculizado por otros niños mientras mi madre intentaba protegerlo entre miradas de desprecio de los adultos. Conduje a casa sintiendo que algo dentro de mí se quebraba. Esa noche comprendí que él cargaría ese peso para siempre, un niño arrastrado por decisiones que no le pertenecían, atrapado en una cadena de consecuencias a la que yo había contribuido.
Las pesadillas empezaron poco después. En ellas era la villana, observándome destruir vidas con una sonrisa. Cada despertar era una acusación silenciosa de algo que no quería admitir. Y finalmente llegó el día en que mi propio hijo, inocente y curioso, me preguntó qué era una tía. Mentí sin pensarlo, negándole la existencia de alguien que, aunque ausente, seguía marcando cada rincón de mi vida. Y en ese momento entendí que la oscuridad que había combatido no estaba solo en mi hermana, sino también en mí. Esa noche, después de que mi hijo dormía, me derrumbé. Owen me encontró llorando en el baño, y no había palabras para explicarle lo que había hecho. Le conté entre sollozos que había mentido, que había negado la existencia de mi hermana a nuestro hijo, que había mirado a los ojos de mi propio hijo y le había mentido sobre alguien que había marcado mi vida de manera irrevocable. Su silencio fue pesado, y luego me confrontó con la verdad que no quería enfrentar. Me estaba convirtiendo en lo que siempre había odiado. Me obligó a mirarme, a ver los años en los que había vigilado la destrucción de mi hermana, la satisfacción oscura que había sentido con su sufrimiento. La forma en que había justificado todo para mí misma y ahora le mentía a mi hijo para sostener esa narrativa. No estaba sanando, me decía Owen, me estaba volviendo amarga, tóxica, y el veneno que había cultivado comenzaba a afectar a nuestro hijo. No sabía cómo soltarlo, pero entendí que debía intentarlo, porque cada minuto dedicado a la venganza era un minuto que no dedicaba a él. Esa misma noche llegó la llamada de mi padre. Mi madre tenía cáncer pancreático, etapa 4, terminal. Menos de un año. El mundo se inclinó, todo se detuvo, y me quedé entumecida, recordando todos los años de silencio, de ira, de puentes quemados. Owen me sostuvo, pero ninguna lágrima surgió, solo el peso de decisiones que no sabía si podría enfrentar. El dilema era imposible, ignorarla y vivir con el remordimiento, o verla y enfrentar la complicación de todos los resentimientos antiguos. Me di cuenta de que me había convertido en alguien que no reconocía, alguien que había dejado que la traición y la venganza gobernaran mi vida. Owen me instó a cambiar, a intentar sanar antes de que fuera demasiado tarde, y por primera vez, las preguntas correctas comenzaron a tomar forma en mi mente. 3 días después, mi padre me llamó de nuevo. Mi madre quería hacer una petición antes de morir, pedía que ambas estuvieran en el funeral. No reconciliación, no perdón, solo 2 horas de presencia, por ella. El peso de la solicitud me golpeó con brutalidad. Debía enfrentar a la mujer que había destruido mi vida, sostener la imagen de hija afligida frente a todos, mientras dentro de mí rugía la historia de injusticia que nunca se borraría. Intenté procesarlo, buscando alguna forma de equilibrio entre su paz y la mía, y no encontré respuesta. Solo el vacío y el tiempo corriendo, recordándome que la vida siempre exigía decisiones imposibles. Esa noche, mientras hablaba con Owen durante más tiempo del que habíamos logrado en meses, sentí cómo se deshacía la coraza que había construido para sobrevivir. Le conté la petición de mi padre, el funeral, la posición imposible en la que me encontraba, y mientras desentrañaba cada pensamiento comprendí que cualquier camino que eligiera iba a marcarme. Si no iba, arrastraría la duda para siempre; si asistía, tendría que sostener el peso de estar al lado de mi hermana, obligándome a mirar de frente todo el daño que me había hecho. No había opción indolora. A la mañana siguiente entendí que no podía seguir permitiendo que ese dolor me dirigiera. Busqué a una nueva terapeuta, alguien capaz de acompañarme en esta versión más cruda de mi historia. En su oficina silenciosa desnudé toda mi vida reciente, la traición, el quiebre familiar, los años de rencor, la caída de mi hermana, el llanto de mi sobrino, mis mentiras, mi incapacidad de soltar. Al final descubrí lo único cierto: quería que dejara de doler, quería liberarme, quería que mi hijo no heredara esta oscuridad. Esa misma noche escribí una carta a mi hermana. No para enviarla, sino para vaciar lo que me estaba consumiendo. 3 días después llamé a mi padre y acepté ver a mi madre, no por ellos, sino para no cargar con la duda eterna. El hospital me recibió con su olor a antiséptico, como si anticipara el peso de lo que estaba por enfrentar. Solo un paso, me repetí. Uno que debía dar por mí. Llegué antes de la hora pactada, demasiado inquieta para seguir en casa. Había rechazado la compañía de Owen porque necesitaba enfrentar este momento sola. En la sala de espera intenté distraerme deslizando el dedo por la pantalla del teléfono, aunque mi mente seguía atrapada en lo que diría cuando viera a mi madre. Fue entonces cuando escuché la voz temblorosa de un niño y alcé la mirada para encontrar a mi sobrino, el mismo que había visto llorar meses atrás, sentado junto a mi padre. Mi hermana estaba ahí también. Nos descubrimos al mismo tiempo, inmóviles, sorprendidas por un encuentro que ninguna hubiera buscado. La expresión de ella era devastadora, más delgada, agotada, con un cansancio que parecía haberse instalado en cada línea de su rostro.
Su hijo también me observaba, intentando entender quién era yo y por qué aparecía en medio de un momento tan tenso. Su inocencia expuso nuestro secreto familiar sin intención alguna, y el silencio que siguió fue insoportable. Cuando mi hermana huyó del lugar, me quedé junto al niño, incapaz de abandonar la escena. Traté de explicarle el dolor que envolvía a todos, incluso a mí. Cuando ella regresó, nos sostuvimos la mirada cargada de años perdidos. Caminamos juntas hacia la habitación de nuestra madre, sin reconciliación ni palabras, solo agotamiento. Entre nosotros avanzaban también todas las preguntas que ya no tenían respuesta. Mi madre murió 2 meses después. Dicen que pacíficamente, aunque no sé qué significa eso cuando el cáncer te consume hasta el último aliento. La visité 3 veces más, conversaciones pequeñas sobre mi hijo, el clima, recuerdos de mi infancia, evitando a propósito cualquier mención de la traición, de mi hermana, de todo lo que nos separaba. Estar juntas en el mismo espacio parecía suficiente, y tal vez lo fue. El funeral fue solemne y frío, flores, himnos, palabras elegidas con cuidado por quienes sabían del drama pero pretendían ignorarlo. Mi hermana se sentó al otro lado de la iglesia con sus hijos. Cruzamos miradas apenas una vez, un reconocimiento silencioso, nada más. En el cementerio, nos posicionamos en lados opuestos mientras bajaban el ataúd, con mi padre entre nosotras, intentando tender un puente que parecía imposible. La gente se fue, los niños de mi hermana y mi hijo fueron retirados por mis padres y Owen, dejándonos a solas. Y allí, frente a la tumba, nos enfrentamos a todo lo no dicho, al peso de los años perdidos, a la verdad de lo que hicimos la una a la otra. Confesamos lo que sabíamos, lo que sentimos, lo que hicimos, lo que dejamos que el dolor y la venganza nos convirtieran. Lloramos, las dos, conscientes de que no había perdón todavía, quizá nunca, pero entendiendo que el odio debía terminar allí, en ese lugar. Saqué la carta que había escrito meses antes y que había llevado conmigo sin saber cuándo entregarla. Crucé la tumba para dársela a mi hermana, consciente de que no contenía perdón ni reconciliación, solo un reconocimiento del daño mutuo y del punto en el que estábamos. Ella la recibió con manos temblorosas, sosteniéndola como si fuera algo frágil. Permanecimos juntas un instante incómodo, incapaces de anticipar qué venía después. Me despedí finalmente, consciente de que Owen y mi hijo me esperaban. Mientras me alejaba, escuché a mi hermana llorar frente a la tumba, sola con esa carta que condensaba años de dolor. No era un cierre, pero sí un comienzo mínimo hacia dejar de ser enemigas, aunque ya no volviéramos a ser hermanas. Han pasado 3 años desde entonces. La distancia se ha mantenido, marcada por una sanación silenciosa y lenta. Nunca le conté sobre el dinero, cada mes transfiero fondos a mi padre para los gastos de los niños sin que ella lo sepa. Ella consiguió un trabajo sencillo, vive sola y va a terapia. Yo también continúo en tratamiento, aprendiendo a soltar. Mi padre vive solo y nos visita por separado, hasta que su cumpleaños nos reunió otra vez. Ese día, mis sobrinos y mi hijo jugaron juntos como si nada existiera entre nosotras. Mi hermana y yo nos mantuvimos en lados distintos del cuarto, comunicándonos a través de gestos y pequeñas cortesías. Cuando mi sobrino mayor se acercó a saludarme y pidió ser amigo de mi hijo, sentí que, aunque aún quedaba mucho por sanar, al menos estábamos avanzando. Más tarde, después de la torta, los regalos y la conversación incómoda, me encontré en el patio observando a los niños jugar. Mi hermana apareció unos minutos después, se detuvo a unos metros y también los miró. Permanecimos juntas, pero silenciosas, compartiendo el mismo espacio sin hablar, con años de dolor suspendidos entre nosotras. Entonces agradeció por el dinero que enviaba para sus hijos, un gesto que no confirmé ni negué, consciente de que lo importante no eran los motivos, sino que los niños tuvieran lo que necesitaban. Vimos a mi hijo enseñarle a su prima a hacer una media luna, paciente una y otra vez, ignorantes ambos de la historia que nos separaba. Reflexionamos, en silencio, sobre si los niños debían conocer algún día lo que habíamos destruido, y coincidimos en que quizás nunca lo necesitaran, que merecían solo ser primos y disfrutar de su infancia. Reconocimos que nunca volveríamos a ser hermanas, pero tampoco necesitábamos ser enemigas. Estábamos cansadas, exhaustas de cargar con la ira, el dolor y la historia familiar. Cuando miré a nuestros hijos jugando, construyendo risas y torres de bloques en un mundo que nosotras no controlábamos, entendí que ese momento, imperfecto, era suficiente. No había sanación completa, ni perdón total, pero habíamos encontrado un punto medio, coexistir por ellos, dejando atrás el ciclo de odio que nos había definido. Por ellos, eso bastaba.